en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un saludo muy fraterno a todos los que nos siguen a través de las ondas de Radio Magis en este su programa En Plena Luz, y para mí una satisfacción enorme y realmente muy enorme el poder reencontrarnos el día de hoy y presentarles a ustedes otra personalidad muy importante, muy querida y muy necesaria además para nuestra coyuntura, para nuestra sociedad y para todo cuanto nos toca vivir y comprender ahora. Creo que el invitado de hoy día nos tiene muchísimas luces porque se ha constituido, y yo diría con mucha humildad y con muchísima decencia, en un referente en el campo del pensamiento, del conocimiento. Categorizamos a nuestro invitado, y que lo van a conocer luego, como un intelectual boliviano, pero no nos encerremos creyendo que el intelectual es el que se devora muchísimos libros y que el conocimiento ha hecho de él una persona fría. No, sino que el intelectual lo que tiene es conciencia social, conciencia histórica, tiene una capacidad crítica que nos ayuda a los demás a poder mirar la realidad con unos ojos tal vez más adecuados, más criteriosos y especialmente con unos ojos con muchísimo cariño a lo que es nuestra realidad y especialmente a nuestra gente y a lo que nos toca vivir. El intelectual tiene muchísima conciencia, tiene muchísima imaginación, tiene muchísima creatividad, y es quien nos ayuda, ya les decía, ¿no?, a mirar, pero también nos ayuda a pensar y repensar para mejores días que nos toca vivir, que nos toca planear, que nos toca sentarnos a meditar, a reflexionar y, por supuesto, a poner manos a la obra. Nuestro invitado está en el oriente del país, y también tengo que confesar que es una enorme satisfacción que toda la tecnología nos permita hacer que estas grandes personalidades puedan atravesar el país en un 2x3, en un abrir y cerrar de ojos, que las cordilleras y las malísimas carreteras no sean impedimento para que podamos comunicarnos con ellos, escucharles y especialmente aprender, mirar ciertos ejemplos y mirar ciertos recorridos que nos devuelven la esperanza de que nuestra Bolivia, y en realidad de que nuestra humanidad, sea cada vez mejor a partir de grandes hombres. Y no se trata solo de tener lumbreras, ya les decía, por eso el ejemplo, ¿no?, sino de que también podamos ser todos estas lumbreras que ayudan y que sirven a todos los demás. Hacemos una pequeña pausa y al retorno estamos con el doctor Marcos Maimura Milán, ya les decía, abogado, escritor, docente universitario y, por supuesto, intelectual boliviano. Aguárdenos, por favor, estamos con él.
Gracias por permanecer con nosotros. Esto es En Plena Luz por las ondas de Radio Magis y ya pueden ver en el monitor sus pantallas o en el celular o donde ustedes estén viendo a nuestro queridísimo invitado. Él es Marcos Maimura Milán. Él es abogado, les decía, escritor, es investigador de historia, filosofía, de ciencia política y derecho constitucional. Además, él ejerce, por supuesto, la docencia universitaria. Es autor de libros, Cómo prepararse para un examen de grado de Derecho, que por cierto se ha estado vendiendo muchísimo en las redes, ofertando, perdón, por las redes sociales. Tiene 2 ediciones, la del 2007, 2008. Después tiene el libro El Gran, yo creo que es una gran obra, Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional, que es del año 2015, la reedición, ya nos decía Marcos fuera de la grabación, que espera sea pronto. Además tiene un manual de Derecho Constitucional, esta es una obra inédita que la publicación esperemos pueda salir para marzo del 2021. Él es Marcos Maimura Milán. Marcos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y un gusto tenerte acá con nosotros. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando hoy, sí, en Bolivia, en cualquier otra parte del mundo. Entonces, muy agradecido por tu invitación para que podamos conversar sobre, bueno, la actividad que he venido desarrollando. Gracias nuevamente por invitarme y a partir de ahora lo que quiero es precisamente dar a conocer mis ideas y para eso sé que tengo que abrirme al público. Como lo mencionabas antes, normalmente la gente piensa que las personas que son, bueno, intelectuales o como dicen en la universidad, ¿no?, un ratón de biblioteca, son personas antisociales, no quieren hablar, pero reflexionando, meditando, es mi deseo llegar a la gente. Quiero llegar a la gente y con diferentes profesionales, no solo en el ámbito del derecho, ¿cierto? Con personas que de diferentes ocupaciones, diferentes ámbitos, economistas, ingenieros, ¿cierto? Personas que cuando uno sale, va al supermercado, al mercado, o un taxista, entonces me gusta, lo que quiero es intercambiar ideas con diferentes personas y así uno va entrando mejor y conociendo la realidad nacional. Ese es mi deseo, así que muchas gracias por tu invitación. Y de inmediato surge la gran pregunta para Marcos Maimura. ¿Existe algún momento o existe algún acontecimiento en la vida de Marcos Maimura que le hizo tener esa sensibilidad social? ¿Hay algo en la vida de Marcos que le permitió no encerrarse en sí mismo, sino que aprender a ser social, no en un sentido ideológico, ¿no?, sino en un sentido humanitario, es decir, pensar en los otros? Sí, hay cosas en la vida de las personas que prácticamente nos marcan, ¿no?, para el resto de nuestras vidas. Yo tuve la oportunidad, sí, en mi adolescencia, de estar en un grupo que se llama OANSA, sí, que muchas personas lo conocen, donde se recibe enseñanza, ¿no?, enseñanza de vida. Entonces, ahí teníamos un grupo formado teníamos varios compañeros entre 11 a 14 años, sí, que se llamaban los pioneros en ese tiempo. Entonces, y esto lo que yo le estoy hablando sucedió en el Beni, porque, bueno, para las personas que no me conocen, yo soy beniano, yo nací en Guayaramerín, ¿cierto?, en la provincia de Acadí, en 1982, precisamente el año en que la democracia retorna a Bolivia. No, hacen ya 20 años que estoy viviendo en Santa Cruz y acá, gracias a Dios, se me ha dado la oportunidad de crecer y de trabajar. Bueno, entonces en ese grupo, eso fue lo que me marcó, ¿no?, que de muchacho, entre 11 a 14 años, ¿sí? Me acuerdo que nos íbamos a un lugar que se llama Nueva Canaán, nos íbamos de paseo, y bueno, todos hacíamos nuestros aportes, porque allá nosotros no solamente íbamos a pasarla bien, ¿cierto? Porque había, como ustedes saben, en el Beni, por la geografía, hay ríos, hay arroyos, entonces eso está en la Amazonía, es muy bonito ir de paseo, pero íbamos con un sentimiento no solamente de divertirnos, sino también de
de hacer reflexiones. Había un tiempo, me acuerdo, entre las 8 hasta las 10 de la noche, donde nuestro líder, un señor, un pastor, ahí nos daba una enseñanza, una reflexión, y eso duraba 1 hora. Entonces, es algo así como, seguramente ustedes han visto, por ejemplo, la serie de la familia Ingalls. ¿Sí? En ese grupo había una enseñanza de vida, entonces, pero en ese grupo estaba formado por muchachos, había muchachos, me acuerdo, de condición humilde, habían otros que tenían más dinero. Entonces, habían muchachos de diferentes barrios de Guayaramerín, porque como les dije, yo nací en Guayaramerín. Entonces, pero todos nos veíamos nosotros que éramos compañeros, éramos hermanos. Entonces, yo veía que algunos tenían dificultades, ¿cierto?, para a veces dar su cuota. Venía otro compañero, la daba por él. Entonces, eso fue lo que me marcó, ¿no? Pero eso aclaro, no desde un punto de vista ideológico, sino ese deseo de ayudar siempre al compañero, y que todos estemos juntos para conseguir un objetivo. Y el objetivo lo conseguíamos porque íbamos por una semana, ya nos divertíamos, pero cada noche habían instrucciones, habían enseñanzas de vida, ¿no? Honestidad, solidaridad, compromiso, fe en Dios. Entonces, son cosas que te ayudan a formar tu carácter, ¿sí? Entonces, eso durante una semana nosotros teníamos que aprenderlo, y eso fue lo que me marcó el resto de mi vida, ¿no? Que a veces en momentos de adversidad me acuerdo, ¿no?, de esos años maravillosos, y me doy cuenta que a partir de esa etapa de mi vida, eso fue lo que me encaminó hacia los objetivos que quería cumplir después. Cuán importantes son, ¿no?, estos momentos, porque son fundantes, y al final lo que hacen es marcar la vida de las personas. Y sí, ¿no? Entonces vemos como experiencias de vida tan sencillas aparentemente suelen ser fundamentales y vitales, no solamente para una persona, sino que a partir de la persona, a partir de Marcos, se irradia hacia todos los demás. Pero ahí estamos mirando a Marcos a partir de esa conciencia social. ¿Dónde surge este Marcos intelectual? ¿En qué momento Marcos decide comenzar a ser más punzante en sus estudios y no conformarse con lo que te ofrece la malla curricular, la pedagogía? No, sino que decide ir un poquito más allá, es decir, no es un abogado más, no fue un estudiante más. ¿Por qué intelectual? ¿Dónde le pilla el gusto Marcos Maimura? Bueno, el asunto es que cuando yo llego a Santa Cruz ya en el año 2000, en el 2001 entro a la universidad. Entonces, bueno, las primeras materias, la verdad, no le encontraba el ritmo, pero en la carrera de Derecho, por supuesto, ¿no? Pero me acuerdo ya en una clase cuando comenzaban a hablar, a ver, ¿qué es el derecho? Pues, bueno, como se habla en Santa Cruz, ¿no? Entonces, el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad, digamos, la respuesta trillada, y el hombre vive en orden, paz y en armonía. Entonces, yo creo que a partir de ese momento es donde algo me incomoda dentro de mí, y yo digo, ¿no? ¿Cómo es eso que el hombre vive en orden, paz y armonía, y su fin es la justicia? Entonces, algo está mal, ¿no? Algo no coincide. O sea, la definición es bonita en teoría, ¿no? Pero en la práctica podemos aplicarla, podemos ponerla en práctica. Entonces, cuando escuchaba, ¿no?, ¿qué es el Estado de Derecho? Gobernantes y gobernados están sometidos a la ley. Sí, entonces todos obedecen, hay independencia del órgano judicial. Yo comienzo a decir, bueno, ¿cómo es eso que independencia? Me acuerdo en ese tiempo también se hablaba de la refundación de Bolivia. Fue en el tiempo, yo estoy hablando de la caída del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada en ese tiempo, ¿no? Entonces la refundación, yo decía, ¿y de verdad quiere refundación o es que le ha ido mal con su partido político? Entonces yo siempre estaba cuestionando, ¿no? Algunos compañeros me miraban, oye,
¿qué te pasa? Lo que pasa es que no estoy conforme con lo que están hablando, ¿sí? Porque es que en teoría, en televisión, nosotros estamos viendo una cosa, pero existe un trasfondo, y eso es lo que tenemos nosotros que cuestionar siempre, ¿no? Como, fue ahí donde nació, sí, eso de ahí, esa esfera, digamos, de intelectual, fue ahí donde comenzó a salir, ¿no? De que yo siempre estaba cuestionando algo que se lo planteaba de memoria, ¿no? No todos los docentes son así, pero yo lo cuestionaba, el concepto, la definición, entonces, pero eso me pasaba más en materia de realidad nacional, ¿sí? Por ejemplo, en materia de constitucional, de ciencia, cuando comenzábamos a hablar de Bolivia, ¿no? Que en Bolivia que somos felices y que la Constitución dice que existe solidaridad. Yo le digo, ¿qué solidaridad habla? Digamos, si yo anoche estoy viendo en televisión un caso y yo no estoy viendo nada de solidaridad, entonces no mientan, ¿no? Entonces, y eso que yo estaba bien, era joven, era muchacho prácticamente, yo entré a la universidad a los 18 años, ¿no? 18, 19, 20 años, ¿no? Yo ya estaba cuestionando, entonces me miraba algunos docentes, me acuerdo en ese tiempo, y a veces yo no opinaba nada, y me acuerdo que un docente había, y decía, bueno, yo lo que quiero es que hable Maimura, que no ha hablado hasta ahora. A ver, Maimura, ¿qué tiene que decirme? Y yo ahí pues le daba, ¿no? Le daba duro, digamos, ¿no? A lo que, el tema, por ejemplo, que se estaba tocando, sí, que querían cambiar Bolivia, refundar, y yo le decía, mentira, ¿cómo es eso que quieren cambiar? Si aquí ustedes están copiando en los exámenes, entonces, ¿cómo va a cambiar? Si aquí copian, aquí estoy viendo ya corrupción. Entonces yo se lo planteaba de esa forma, ¿no? Y porque era lo que sentía, y siempre me ha gustado expresar en el momento lo que estoy sintiendo. Entonces ya uno me miran, pero es que esa es la realidad. Ustedes están hablando, yo les repetía, ¿no? De cambiar Bolivia, ya, pero el 40 o 50% está copiando los exámenes. Entonces, esa persona cuando llega a ocupar un cargo público, ¿ustedes creen que su comportamiento va a ser diferente? No, va a querer hacer trampa. Entonces, ¿cómo es eso que quieren cambiar? Entonces, sean sinceros, o sea, pongamos propuestas serias que de verdad la vamos a poner en práctica. Entonces, fue ahí, y más que todo también surgió, ya después cuando tuve que prepararme para dar un examen de grado, la persona en Derecho saben, sí que es muy difícil, existe una preparación que puede durar tiempo. Yo me preparé un año para el examen de grado. Entonces, yo lo que quería era razonarlo todo, ¿sí? Razonar todo lo que estaba estudiando. Entonces, comencé a leer varios libros, varios. Yo no solo quería leer el libro que había recomendado el docente, yo quería otros. Entonces, fui a la biblioteca y comencé a sacar varios libros, ¿no? Y hice terminé haciendo mi propio resumen, un apunte que después lo transformé en un libro. Fue ahí donde salió el primer libro que hice, ¿sí? Escribí 500 páginas en Bonn, sí, ahí todo, digamos, y citando autores, autores. Entonces me encuentro con un docente, me acuerdo un docente respetado, acá el doctor Antenor Rubí de la Gabriel, que fue nuestro docente, y él me dice, Maimura, me dice, vos has estudiado harta doctrina, ¿qué caso tan raro el tuyo? Me dice, nunca había visto, ¿no? Un estudiante que, o sea, comienza a hablar, ¿no? De los doctrinarios del derecho, ¿no? Porque yo le decía, ¿no? Que Carlos Morales Guillén, que Carneluti, que Couture, le hablaba de los autores. Entonces él se sorprendía, y yo decía, ¿qué fue lo que hiciste? Me preparé un año, le dije. Entonces, fue así, digamos, creo que fue algo medio de protestar, digamos. Yo veía algo que estaban hablando que no era cierto, entonces ahí me nacía algo que tenía que intervenir, digamos, para participar. Así fue. Y es impresionante esta capacidad interpelatoria que tiene Marcos Maimura para con la realidad, para con lo que le tocaba vivir, con contextos, con personas, con situaciones en realidad. Y se va tejiendo, probablemente coincidan conmigo, ¿no? Se va tejiendo la integralidad de lo que es Marcos Maimura, porque nos muestra un lado social, desde un punto de vista humanitario, sensible. Miramos lo intelectual, pero claramente queda
ante nuestra vista, que no es una intelectualidad encerrada en la biblioteca, ¿no? Sino que más bien es de observación, de interpelación, de investigación, de crítica y de propuesta. Y aquí yo creo que ya viene el paso siguiente, ¿no? Que es el Marcos Maimura político. Es decir, es como ir tejiendo de a poco una vida y te va configurando a una personalidad. Entonces, no catalogas al intelectual solo porque ha leído libros o solo porque ha escrito libros, sino porque ha pensado y ha repensado la situación humana y lo que realmente puede afectarnos a nosotros. ¿Marcos Maimura se calificaría como político? Actualmente creo que sí, ¿sí? Comienzo a decir, creo que sí. Antes, hace unos años atrás, yo decía, ¿será que me voy a convertir en un político? Y hoy comienzo a decir, parece que sí por el mismo trabajo que fui desarrollando, ¿sí? Y me ayudó mucho también, voy a mencionar algo que no lo mencioné, yo elegí estudiar en el turno de la noche. Ustedes saben que en el turno de la noche van personas que trabajan, ¿cierto? Personas mayores. Entonces, yo me acuerdo que estaba, ¿no? con 21 años y tenía compañeros con mucha más experiencia y yo intercambiaba ideas con ellos, ¿no? Me gustaban, ¿no? Entonces, porque yo elegí ese horario, o sea, me sentía más cómodo, ¿no? Algunos me decían, oye, vos sos un poco, como se dice, ¿no? Acá en el Oriente, sos un poco aviejado, ¿no? Te juntás con viejos. No, es que lo que pasa es que me gusta intercambiar ideas con ellos me dicen, me daban consejos. Entonces, fue ahí donde yo comencé a sentir la realidad, ¿no? Social, la realidad nacional. Entonces, eso me ayudó. Y también porque siempre lo he dicho públicamente, cuando hablan de Bolivia, como por ejemplo, cuando se comenzaba a hablar de la historia de Bolivia, de nuestra historia política, nuestra historiografía, y pero cuando se lo hacía desde un punto derrotista, como de denigrar a boliviano, ahí yo saltaba y le decía, ¿por qué, digamos, si ustedes les gusta hablar mal de su propio país? O sea, ¿por qué quieren bajarle la moral a los bolivianos? Por eso fue que ya, por ejemplo, en el libro Presidente de Bolivia, yo comienzo, lo coloco a boliviano, digo, aquí tenemos voy a colocarlo como un ejemplo, el vencedor de Ingavi ganó una batalla, entonces, y eso es un orgullo para los bolivianos. Me decían, pero es que también es que no, yo le decía, tenemos que tener una identidad, ¿cierto? Y para construir un país fuerte, tiene que haber un fuerte sentimiento nacional, tenemos que apegarlo a lo nacional y no tanto no sentirnos que somos europeos, que somos gringos de otro país. No, tenemos que ser orgullosos, buscar siempre nuestra identidad nacional, y eso vuelvo a reiterar públicamente. Yo lo he dicho, ¿no? Yo me defino como nacionalista, pero en el buen sentido de la palabra, ¿sí? De apego, de un nacionalismo patriótico, ¿sí? Porque yo estoy seguro de que así le podemos levantar la moral a la gente, al boliviano, ¿sí? Nosotros vemos que el boliviano sale a un país extranjero, ¿sí? Y cuando lo tratan o le dicen algo, el boliviano agacha la cabeza, ¿no? Entonces, pero como nosotros vemos, por ejemplo, un brasilero, un argentino, si le hacen una injusticia, no se queda callado el aula, él dice, ¿no? Entonces, y eso es lo que en el colegio y después ya en la universidad yo lo he seguido. No, si nosotros vamos a hablar de historia, por ejemplo, estoy agarrando solamente, ¿no? Esa parte de la historiografía boliviana, y usted la va a hacer de un punto derrotista, usted está formando mal ciudadano. Y fue ahí donde comienza a nacer ya mi parte ya como político, ya, ¿sí? A pegarme a eso, ¿no? Veámoslo, pero desde un punto de vista triunfador, para levantarle la moral a la gente, ¿sí? Porque un pueblo con la moral baja, yo creo que es muy difícil que pueda construir algo bueno. Entonces tenemos que ver, que rescatar qué es lo bueno de ser boliviano. Entonces yo creo que cuando nosotros fortalezcamos nuestra verdadera identidad, sí, de ser bolivianos, pero no ser bolivianos odiadores, ni resentidos, ni que nos derrotan o que no ganamos nada en las Olimpiadas, sino
de que somos buenos, ¿sí? En muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, en el campo de intelectuales, tenemos nosotros, si comenzamos a ver, ¿cierto? Tenemos intelectuales de peso que inclusive a mí me han servido de inspiración, ¿no? Y obviamente no, yo no he agarrado todas sus teorías, ¿no? Pero son, por ejemplo, puedo mencionar a Carlos Montenegro, puedo mencionar a uno más reciente, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se da cuenta. Entonces, cuando comenzamos a ver René Zabaleta Mercado, hemos tenido intelectuales nosotros de peso, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros denigrarnos y decir, no, digamos, el estudio en Bolivia es malo, es bajo. No, nunca me gustó ese punto de vista derrotista, digamos, del boliviano, de bajonearlo, sino yo estoy convencido de lo que queremos es levantar la moral a la gente, de eso sí. Cuando Marcos nos va haciendo estos relatos y especialmente nos va citando nombres tan significativos para nuestra historia que solemos a veces dejarlos realmente relegados. Ya decía bien de Vallivian, Carlos Montenegro, Marcelo Quiroga Santa Cruz, René Zabaleta Mercado. Bueno, encontramos ya esa línea nacionalista de la que Marcos Maimura se siente sin lugar a dudas identificado y bien vestido con esa camiseta nacional. Marcos Maimura Milán ha recibido reconocimientos por sus labores investigativas y académicas. El año 2015, por ejemplo, la René Moreno, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, le entregó una distinción como profesional destacado por su contribución a la investigación y enriquecimiento de la bibliografía nacional, ya que su libro Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional, del que hablaremos en breve, se encuentra registrado, ojo con esto, registrado y reconocido por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, y esto como una importante fuente de información sobre el origen y la evolución del constitucionalismo boliviano y la política boliviana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno vamos a seguir conversando con Marcos Maimura. Hemos podido ver, yo creo que en esta parte, un gran pantallazo de lo que es él, de cómo surgen sus motivaciones, sus inclinaciones, sus inspiraciones, todo lo que ha ido formando a Marcos Maimura. Y luego de la pausa vamos a mirar las obras, todo este legado que está dejando Marcos Maimura, y que sin lugar a dudas lo catalogan junto a otros grandes en nuestro país como un intelectual boliviano y como un gran patriota, por supuesto. Hacemos una pausa y ya retornamos.
Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en su programa En Plena Luz por las ondas de Radio Magis con un invitado de lujo, a quien estamos muy gustosos escuchando y realmente estamos como si fuésemos sus estudiantes en aquellas clases que sin lugar a dudas él imparte con muchísima pasión y eso no podemos negarlo. Antes de la pausa hablábamos de las obras, de lo que deja y lo que está construyendo Marcos Maimura. Pero vamos a detenernos primero en esto, ¿no? Que si bien ha sido publicado el año 2015, ahora, 5 años después, está tomando un vuelo, yo creo que bastante interesante, bastante provechoso, bastante necesario para el conocimiento de toda nuestra ciudadanía. Siempre dicen, ¿no?, que a veces es difícil para los del occidente pasar al oriente y viceversa, ¿no?, para los de oriente hacerse sentir en occidente. Pero esta obra que ha escrito Marcos Maimura yo creo que es bastante osada, pero en un sentido académico, si queremos decirlo, ¿no? Es decir, saber romper fronteras para quitarnos a veces cierta bibliografía impuesta para marcarnos una historia, es decir, que podamos tener conocimiento de la historia, pero como que cerrada y muy marcada. Marcos Maimura se atreve, y por eso digo que es bastante osado, a escribir un libro de Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional. Es decir, ¿dónde ubicamos esto? ¿En el constitucionalismo, en la historia, en la política? ¿O realmente constituye esta una obra, una gran obra, que nos presenta a Bolivia en su integralidad? Historia, filosofía, política, constitucionalismo. ¿Qué es para Marcos Maimura esta obra, Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional? Bueno, mire, precisamente que aquí está, ¿sí?, la portada del libro, que tiene 689 páginas, ¿cierto? Entonces, me tomó 5 años hacer presidente de Bolivia y Derecho Constitucional. Y ahí fue donde comencé Yo comencé primero viendo, dije, hay algo que me incomoda en Bolivia, un tema que me incomoda en ese tiempo, ¿no? Lo dije, que es, por ejemplo, reformar una constitución para después no cumplirla, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿para qué reformar que la nueva constitución y no la vamos a cumplir? Entonces lo que voy a hacer es una revisión desde la constitución de 1826 hasta 2009, a ver cuántas reformas, cuántas constituciones hemos tenido y por qué lo hacían. Entonces, primero surgió como estudiando, ¿sí?, el origen del constitucionalismo boliviano, pero después revisando la historia de Bolivia, fue ahí donde tuve que revisar obras de nacionalismo y coloniaje, René Zabaleta Mercado, ¿sí?, Marcelo Quiroga Santa Cruz, entonces Sergio Almaraz, y tantos escritores políticos de Bolivia que tenía que revisar su obra para aprender. Entonces ahí fue, yo lo que quería era llegar a una reflexión de, o sea, ¿por qué reformaban las constituciones? ¿Por qué había eso de que aparecía un nuevo caudillo en Bolivia, ¿sí?, daba un golpe de Estado, convocaba una asamblea constituyente y lo designaban presidente constitucional y promulgaba su nueva constitución, y hasta Melgarejo lo hizo eso, ¿sí?, que ahí está en el libro. Entonces, pero para llegar, digamos, a qué era lo que realmente sucedía, tuve que revisar varias horas, y fue ahí donde yo digo, comienzo yo a entrelazar varias cosas, ¿sí? Derecho constitucional, constitucionalismo, si ustedes quieren, política boliviana, sí, política boliviana y filosofía política. Entonces, porque yo sabía que si lograba entrelazar esas cosas iba a llegar a una mejor reflexión. Entonces, le voy a dar un ejemplo. A ver, la Constitución de 1938, promulgada por Germán Bush, ya, bueno, introduce el constitucionalismo social, ¿cierto? Pero ¿eso de dónde viene? Eso viene... Antes había habido una revolución en México, ¿cierto?
la primera constitución de tipo social en 1917, pero resulta que nosotros habíamos salido de la guerra del Chaco, ¿cierto? Entonces comencé a ver también obra de Roberto Quereazu Calu, ¿no? Sobre la guerra del Chaco. Entonces, y fue ahí también donde comencé a leer lo de nacionalismo y coloniaje. Entonces, me di cuenta de que en realidad la Constitución de 1938 es un efecto, una consecuencia de después de la guerra del Chaco. Entonces, ¿quiénes las hicieron? ¿Ya? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se introdujo? Entonces, yo quería llegar a ese nivel, ¿sí? No solamente decir se modificó que la familia es lo más importante, ¿no? Que la educación es la función más importante que tiene el Estado, ¿cierto? Que hasta ahora se cumple eso, ¿sí? Y yo lo aclaré. Hay, por cierto, una publicación en redes sociales, ¿no? Que aparece mi nombre, ¿no? Marcos Aymura, obviamente que le aumentaron otras cosas, pero lo que yo quería aclarar es que, por ejemplo, las conquistas de tipo social, como decir la educación es la función más alta que tiene el Estado, ¿sí? Sobre el trabajo, sindicatos, huelga, eso viene con la Constitución de 1938, o sea, no fue algo que apareció con la Constitución de 2009, que mucha gente lo creía, ¿no? Entonces, eso de ahí yo lo publiqué en las redes sociales y tuvo éxito, que uno se entra y ya aparece, ¿no? Marcos Aymura en su libro habla de esto, entonces, y eso llegó a muchísimas personas, ¿no? Yo cuando me di cuenta ya tenía ya más de 14,000 veces lo habían compartido y todo. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo solo le estoy dando un ejemplo. Llegué a una reflexión, o sea, ¿por qué se hizo los cambios? ¿Quién no hizo los cambios? ¿Sí? Entonces, el presidente de Bolivia y Derecho Constitucional lo que hace, va revisando eso, o sea, ¿qué hicimos nosotros con nuestras constituciones y por qué lo hicimos? Pero al mismo tiempo voy viendo los errores históricos que cometimos y al mismo tiempo voy resaltando ya lo bueno, ya por eso, por lo que dije antes, no me gusta la historiografía boliviana esa derrotista, ¿sí? De que lo nacional solamente es La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Hay gente que dice así, ¿cierto? Lo Sí. demás, digamos, nunca existió. Entonces, yo digo, no, tenemos que integrar Bolivia. Entonces, yo les ponía ejemplos, ¿no? A ver, vamos, por decir, mira, en Estados Unidos, ellos libros de historia o revistas publican muchísimo, Abraham Lincoln, ya, de Washington, Kennedy, o sea, hasta ahora que el presidente Kennedy se descubrió, digamos, que tenía escritos y aquí prueba que era un estadista, digamos, cosas así, se dan cuenta cómo explota, o sea, cómo explotan ellos su historia desde el punto de vista positivo. Entonces, porque en Bolivia siempre, no, que Vallivian tenía sus defectos, que Eduardo Aroa tenía sus defectos, que Germán Bush tenía sus defectos. Claro, lo tenían, todos los seres humanos lo tienen, pero es que no le pueden enseñar ya en el colegio o en la universidad concentrarse solamente en los defectos de esa persona. Concentrémonos en las virtudes, ¿no? Y eso es lo que presidente de Bolivia y Derecho Constitucional, eso es lo que trato de hacer siempre en sus páginas, ¿no? Pero mira, Vallivian no era un héroe, eso es lo que importa, ¿ya? Y era nacional, era de nosotros. Germán Bush, bueno, tenía pero no fue un héroe de la guerra del Chaco, bueno, y en su tiempo se promulgó la Constitución de 1938, ¿se dan cuenta? Entonces después entramos ya a la Revolución Nacional, 1952, voto universal, nacionalización de las minas, reforma agraria, bueno, fueron cosas positivas que se hicieron en Bolivia, ¿cierto? Pero Víctor Paz se equivocó, claro que se equivocó, y él mismo lo dijo, y eso en el libro, esa reforma, por ejemplo, que hizo, ¿cierto?, en el 61, de modificar el periodo presidencial, o sea, que sea 4 años, pero con derecho a ir a una reelección, ¿no? Entonces, va a la reelección constitucionalmente, pero no dura más de 3 meses. Entonces, a eso yo quería llegar, ¿no? A ver, pero ¿qué dijo Víctor Paz? ¿Será que estuvo bien o estuvo mal? Él lo confesó y dijo que fue mal, que, bueno, había factores internos como externos que no le favorecieron, pero dijo algo cierto de que nunca él había pensado de que el sentimiento del boliviano, o sea, de rechazo a una reelección, y eso lo hemos visto y siempre hoy últimamente lo voy recalcando, ¿no? Hay errores históricos que se han cometido, no los
volvamos a cometer. Entonces, y a las personas que aspiran, ¿sí?, a ser políticos, que conozcamos más esa realidad nacional. Entonces, yo conversando con jóvenes, muchachos que como ciudadanos, ellos me dicen, quiero hacer algo por mi país, a ver, voy a incursionar en la política. Entonces yo le digo, lo primero que tenés que hacer es conocer la realidad nacional antes de leer, por ejemplo, el libreto de tu agrupación política, ¿no? Que dice, a ver, esta agrupación va a luchar por Bolivia, por la corrupción. No, primero conocer la realidad nacional. Pero ¿cómo la voy a conocer? Vas a tener que investigar desde 1825, cómo nació nuestro país, ¿sí? Con cuántos departamentos, o sea, cuántas reformas constitucionales tuvimos, por qué las tuvimos, investigar esa guerra federal, cuál era el trasfondo, investigar qué efecto tuvo la guerra del Chaco en la sociedad boliviana, ¿sí? O sea, investigar la revolución de 1952, investigar desde 1964, desde la caída del MNR, hasta 1982, que los militares entregan el poder, esa parte de nuestra historia, así que tuvimos con la Constitución de 1967, investigar, a ver qué fue lo que pasó ahí. Hay ahí una lucha, a ver, podríamos decir, entre los gobiernos, campesinos, entre los mineros, investigar, a ver, lo has leído, y siempre digo, no importa si el autor es de derecha o de izquierda, pero si querés entender la realidad nacional vas a tener que leerlo a los dos. Y ahí le decía, no, por ejemplo, han leído de Filemón Escobar, no, pero lea a ver cuáles son sus relatos de él, y busca otro autor si vos querés de derecha, y ahí, investigando, de esa forma vas a comprender, digamos, qué fue lo que hicimos, en qué nos equivocamos, y qué fue lo que hicimos bien. Entonces, eso te va a despertar una conciencia, digamos, para hacer mejor las cosas. Entonces, eso es lo que persigue el propósito de Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional. Yo lo hice llegar, ¿no?, a varias personas que lo adquirieron el libro. Me acuerdo que acá un abogado, ya el vicepresidente del Colegio de Abogados lo comenzó a leer, y él me dijo, no, mira, cada vez que yo seguía hojeando, ¿no?, las reformas, y vos mencionás autores, le das la oportunidad de que diga su versión, no importa si es de izquierda o de derecha, pero le das su oportunidad, que me dijo, me interesó más, me dijo, me impactó, primera vez que yo veo, digamos, no solo, veo constitucionalismo, sino que veo política boliviana, y esto es algo que los políticos hoy en Bolivia tienen que saberlo para tener una mejor perspectiva, digamos, de qué es lo que se hizo y hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que por eso hoy, en este tiempo, Presidente de Bolivia y Derecho Constitucional, después de 5 años de su publicación, está teniendo llegada, ¿no?, las personas que comienzan a ver qué es lo que hay aquí, ¿no?, que tanto dicen, ¿no?, en las redes sociales o Facebook, que lo compré el libro, es muy bueno. Entonces comienzan a verlo y se dan cuenta, digamos, que realmente el conocimiento, la investigación que tardé 5 años tardé, valió la pena. Entonces, repito, no solamente es constitucionalismo, no solo es derecho, ahí hay política boliviana, hay realidad nacional. Entonces eso es lo que hace de que, y a mí me dio mucho gusto, ¿no?, de que una notificación, ¿no?, me llega por internet, digamos, de que Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, está en la biblioteca de la Escuela de Leyes de Harvard, ¿sí? Entonces, y me dice un amigo allá, me dice, impresionante cómo es, me dice, hasta mejor que acá se organizan. ¿Por qué? Le digo yo, allá, a ver, fui, y me dicen, mire, aquí política boliviana, está el libro de René Zabaleta Mercado, Sergio Almaraz, ¿no? Está, a ver, Presidentes de Bolivia, Carlos Mesa, y chan, ahí aparece Marcos Maimura, me dice, ¿no? O sea, algo actualizado con la Constitución de 2009, ya me dice, ¿no? Entonces, impresionante, o sea, cómo ellos lo estudian y lo investigan, me dijo, allá los politólogos nos tienen bien, como se dice, bien estudiados a nosotros, la política boliviana, o sea, la persona que se dedica, ¿no?, a ciencia política, a estudiar historia en Latinoamérica, los movimientos que han habido. Entonces, cómo lo tienen y lo aprecian, mira, entonces me sentí
satisfecho de haber cumplido primero ese gran objetivo, o sea, que el libro tenga el reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Y por eso digo que Dios mediante al año ya nos vamos con una segunda edición, ¿no? Siguiendo esa línea así, de reflexión. ¿No? Y además que le da una garantía, ¿no? Para constituirse en fuente de investigación, de estudio. Pero hay algo que Marcos no nos los dice, pero yo creo que sí, aquí hay una intencionalidad fuerte, porque lo que hace el presidente de Bolivia y Derecho Constitucional es, sea aparte, especialmente por la metodología que nos comenta Marcos, lo que está haciendo es ponerle una vara alta al político boliviano, es decir, yo creo que está tocando una de las llagas más fuertes que tenemos, diciendo que si quieres ser un político que de verdad haga algo provechoso para el país, entonces tienes que mirar esta vara, ¿no? Y no la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es decir, que nuestra clase política, no importa el color que tenga, que al final han demostrado ser todos muy similares, que les encanta acomodarse en el poder, les encanta ser interinos todos, entonces a disfrutar el poder. Esta obra de Marcos creo que nos interpela, como él ha interpelado toda su vida, nos está interpelando ahora que quienes quieran ser políticos y la audiencia, quienes les encante la política o creen que pueden servir al país desde la política, tienen que mirar con esta vara que nos la pone Marcos Maimura en su obra Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional, que el político tiene que ser excelente, que el político no es solamente el secretario general de un gremio, sino que el político es el que tiene, además de conciencia social, conciencia histórica, tiene conocimiento de su país, conocimiento de la nación, conocimiento del sistema jurídico, político, porque si no, ¿cómo comprendería lo que le toca pasar a un país en un momento determinado y cómo tendría que proyectar hacia adelante? Pero y por detrás también me animo a mirar esta interpelación de Marcos hacia nosotros, hacia toda la ciudadanía, porque nuestros políticos son la medida de la calidad de ciudadanos que somos. Es decir, somos, y hemos visto en esta elección, ¿no? O sea, no importa quién tenga la mejor propuesta o el mejor discurso, bueno, vámonos por el voto útil o por el voto inútil, por, bueno, todas las denominativas que quieran, pero luego terminamos quejándonos, ¿no? Y no sabemos exigir como ciudadanos a nuestra clase política. ¿Cómo ve Marcos Maimura? Y aquí ya, bueno, vamos a aprovechar de la mirada crítica que él tiene. ¿Cómo ve Marcos Maimura la política boliviana ahora? Porque, por supuesto, él nos ha ido relatando estos escritores de una época donde los políticos realmente se preparaban para ser políticos, y fruto de ellos son estos escritos que tienen. Pero ahora, ¿cómo está nuestra política, mi estimado Marcos? ¿Cómo la ves? Hoy la puedo describir con una palabra, ¿no? Que la he venido usando, decadencia. La verdad hay una decadencia de la política boliviana. ¿Y por qué razón? Porque en los últimos 20 años, si nosotros miramos registros en los últimos 20 años, ¿sí? Yo me atrevo a lanzar la pregunta, ¿se ha creado un nuevo partido político, pero de proyección nacional? Sí, no regional, de proyección nacional, o sea, que esté presente con una estructura en los 9 departamentos de Bolivia. Fíjense que no lo hemos tenido, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque hemos estado improvisando. Entonces, si nosotros seguimos, es como en el fútbol, si nosotros improvisamos, si no nos preparamos, cualquiera va a venir a la paz y nos puede ganar. Entonces, y yo creo que en cierta forma esto de hacer las agrupaciones ciudadanas, ¿sí? El aspecto negativo que trajo fue precisamente, a ver, yo me salgo de mi partido, ¿cierto? Porque ya se gastó, ya cumplió su ciclo, y me salgo, voy a hacer mi agrupación ciudadana, y a ver, y me voy. Entonces la gente comenzó a seguir personajes, ¿cierto? Pero se olvidaron de, a ver,
para tener estructura, un partido tiene que tener una ideología, una doctrina política, ¿cierto? Tiene que haber una pasión, pero por lo que predica el partido político, o sea, no por a quién estoy siguiendo. Yo estoy siguiendo a Julano, a Sutano, ¿cierto? Estoy siguiendo a tal caudillo, entonces no que el caudillo me despierte la pasión, sino lo que predica el partido político. Entonces eso en los últimos 20 años en Bolivia no lo hemos tenido. Por eso fue que en una entrevista que hicimos, ¿sí? Hace varios meses atrás, yo dije lo siguiente, dije que después de las elecciones que íbamos a tener, Bolivia iba a seguir en crisis política. Y me atreví a decir eso, ¿por qué razón? Porque yo veía que teníamos instrumentos políticos improvisados, ¿sí? Y entonces, si tenemos movimientos políticos improvisados, ¿sí? Y aquí voy a tocar un poco ya lo que estamos viviendo, ¿no? Si usted tiene un movimiento político improvisado, ¿ya? Y quiere ganar al MAS, que es un partido político que tiene una estructura, ¿cierto? Entonces, eso va a ser muy difícil. Por eso es que insisto, la única forma de que nosotros avancemos, queremos que las cosas mejoren en Bolivia, como bolivianos, sí, eso esperamos, pero también lo que esperamos es que se puedan a partir de ahora, con nuevos actores, con nuevos líderes, consolidar ya instrumentos políticos, partidos políticos, pero, mira, mira sus principios, su ideología, mira su doctrina, mira aquí hay un manifiesto que hizo este compañero, entonces algo ya más sólido y no esté solamente en decir voy a seguir a este o a este otro, sino aquí está, mira, aquí está el contenido de nuestro partido político y con esto nos vamos a ir a una elección. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que entremos en decadencia en la política boliviana en los últimos tiempos de 3 meses o 2 meses antes de una elección nacional, improvisar y yo también hay otro asunto, ¿no? que digo, por ejemplo, se considera que Pericles fue el primer abogado, o sea, decían el olímpico porque creían de que él oraba a los dioses del Olimpo, Zeus le daba sus superpoderes y cuando él hablaba convencía, digamos, seducía a la gente, ¿no? Cosa que la gente, algunos decían, no, ese es un demagogo, es garganta, digamos, por eso convence a la gente, pero también últimamente he visto, ¿no? Veo en Bolivia, que si vos no votaste por sos un mal boliviano, o si no votaste por este otro, es porque no reflexionás bien, pero yo creo más ya en que el político seduzca al elector, lo enamore, ¿sí? Con su propuesta, o sea, no creo mucho en que, obligadamente vas a votar por este o por aquel, o si no votar por porque sos malo para nosotros, para nuestra región, o sea, diferentes cosas que se ven en las redes sociales, no las estoy diciendo yo, pero insisto, yo creo más en que nosotros digamos, pero ¿por qué ese candidato no lo conquistó a ustedes con su propuesta? ¿Ya? Porque un político tiene que hacer eso, cuando hable, como él tiene una ideología, como él tiene una doctrina, y él les va a predicar algo, mira, me ha logrado seducir, entonces yo voy a votar por él. Pero eso no se ha dado porque no hemos visto realmente políticos, ¿sí? Algunos me dicen, sí, bueno, tenés razón. Yo le digo, a ver, si hablamos de políticos y de estadistas, ¿no? La diferencia entre un político y un estadista es que el estadista es un político, pero es aquel que conoce de ciencias políticas y lo pone en práctica. Le digo, a ver, dame un ejemplo. Ellos luego me nombran a Winston Churchill, ¿sí? El ministro británico, ya. ¿Sabías vos que Churchill, él tenía su faceta de historiador? No, me dice, porque acá a veces uno comienza a hablar, ¿no? De historia política y dice, no mezclé. Oiga, entonces busca en Wikipedia y te va a salir Winston Churchill, te va a salir político, historiador. No sabía, entonces tiene que haber una formación, tenemos que tener políticos de escuela, entonces, donde salga a predicar ya su doctrina, ya de su partido político, y seduzca a la gente. Entonces yo creo más en eso, ¿no? No en que, insisto, no podemos decirle a la gente, votá por o por este otro obligado, no.
Yo creo más en que el político salga a la luz pública y diga, "Ah, yo voy a votar por él, me convenció, digamos, por lo que él ha predicado, voy a usar esa palabra". Entonces yo creo más en eso. Y esta orientación positiva que nos presenta Marcos es, yo creo que bastante alentadora, si vemos con esos ojos de cara al bicentenario. ¿Cómo se imagina Marcos Maimura a Bolivia el 2025? ¿O qué debería hacer Bolivia para llegar a un 2025, por lo menos medianamente mejor, más saludable? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que lograr salir de esta crisis que nos encontramos ahora. Fíjense, una triple crisis que tenemos, política, social y económica encima. Entonces eso es algo difícil, ¿cierto?, de superar, pero una vez lo superemos tenemos que entrar a un nuevo tiempo. Pero para entrar a un nuevo tiempo, yo creo en algo. Yo creo que la democracia boliviana, cierto, ya va a llegar a cumplir 40 años, ¿ya? Entonces, yo la veo ya como una persona de 40 años ya que ya ha aprendido, ¿sí? Que ha aprendido, o sea, en palabra, o ha aprendido, como se dice, por cosas duras de la vida, o a chicotazos, como decimos, pero que ya ha aprendido algo. Entonces, a no repetir, o sea, los errores que en el pasado nos ha costado a Bolivia, digamos, nos ha costado conflictos, nos ha traído muertes. Entonces, yo creo que en cierta forma ya los nuevos políticos, los nuevos actores, porque vamos a tenerlos. Hoy nosotros en las redes sociales vemos y dicen que lamentablemente no tenemos nuevos líderes, ya sean de izquierda o de derecha, no hay, pero en su momento van a aparecer. Pero esos nuevos que aparezcan, ya, para que nosotros podamos llegar a un 2025 con un país en mejores condiciones, sea económica, pero un país donde de verdad nosotros podamos ver la integración, ya, y rompamos ya esa barrera, esos prejuicios que tenemos en la mente, ya, tienen que ser políticos que decididos a, quiero conocer la realidad nacional, pero quiero reflexionar sobre ella, y ya se cometieron errores y no lo voy a volver a cometer. Es lo que yo siempre he mencionado. Por ejemplo, todos los casos históricos de presidentes que han insistido en una reelección o de postularse como presidente, todos han terminado mal. Entonces yo digo, bueno, si ya hay casos, ¿no?, si ya hay estadísticas de todo lo que insistieron en reelección o de postularse a presidente, digamos, si era interino de postularse, han terminado mal. ¿Será, yo digo, que no tienen al ladito una persona que le diga, mira, mejor no lo hagas porque te puede traer esto? Entonces, si es que somos capaces de aceptar, digamos, que aceptar la realidad nacional que tenemos y decir, no, tuvimos errores y tenemos que superarlos. Y creo además, ya, en algo que me olvidé de mencionarlo, del libro de Presidentes de Bolivia y Derecho Constitucional, que yo decía, bueno, cuando entremos a un nuevo periodo histórico, que es posible que lo entremos, ya de aquí a unos 3, 4 o 5 años vamos a entrar a uno nuevo, sí o sí se va a convocar a una nueva asamblea constituyente. O sea, porque los bolivianos van a querer tener una nueva constitución. Hay muchas demandas, dicen, no me gusta la elección de jueces, hay otros que piden federalismo, sí, hay muchos sectores que piden derechos. Entonces, como la sociedad va sufriendo cambios, entonces la constitución de 2009 al 2020, imagínense, al 2024, 2025, la gente sí o sí va a exigir una nueva constitución. Entonces, yo creo que en el 2025 es muy posible que lleguemos con una nueva constitución, ya con la sociedad boliviana actualizada y los líderes políticos actualizados. Yo creo eso. Y muchos nos fiamos a los vaticinios de Marcos Maimura, porque como bien nos lo decía él, que lo tuvimos de invitado en otro programa, estuvo como entre profeta y adivino, ¿no? Relatándonos sus posibles escenarios que se han ido cumpliendo.
Pero claro, no tomemos esto como profeta y adivino así como al azar, ¿no? Claro. Sino que yo creo que es parte de la mirada que hace cuando uno sabe mirar al país en cuanto a la historia, en cuanto a todos los demás aspectos económico, social, político, jurídico, y a estos desgastes y decadencias a los que hace referencia nuestro queridísimo Marcos Maimura. Ya vamos llegando hacia el final de nuestro programa, pero yo no puedo irme, no podemos cerrar la programación. Hemos visto en todo el relato de Marcos esto de la nación, del país, de la bolivianidad. El nacionalismo todavía es vigente, mi estimado Marcos. O sea, ¿vale la pena todavía el nacionalismo? ¿Tiene aire? ¿Hay un segundo aire, tercer aire? ¿O es que el nacionalismo ya no es respuesta para la Bolivia actual y para la Bolivia del futuro? Yo creo que el nacionalismo está vigente, pero lo que tenemos que apostar es por un nacionalismo revitalizado, ¿sí? Tenemos que sacar de nuestra mente de que el nacionalismo es malo porque hay incentiva a la xenofobia, hacer el odio al extranjero, y en cierta forma eso es mentira, porque en ciencia política hay varios tipos de nacionalismo. Hay un nacionalismo civil, por ejemplo, patriótico, que ese no inspira la xenofobia, o sea, el odio al extranjero y todo lo demás, pero lo que quiere es que como ciudadanos nosotros fortalezcamos nuestra identidad nacional. Entonces, yo apuesto por eso, que el boliviano ya pueda reafirmar, pueda fortalecer su identidad nacional como boliviano, o sea, le podamos subir la moral a la gente y no tengamos, ¿cierto?, boliviano cabizbajo, sino que tenemos que subir, y yo he pensado que una de esas formas para subirle la moral a la gente, un instrumento útil, puede ser el nacionalismo y demás, porque para integrar el país, porque la verdad duele, ¿no?, que el país esté dividido, hay prejuicios, y cuando comencé la universidad, sí, hace ya mucho tiempo, sí, yo veía que había mucho prejuicio, ¿no?, de ambos lados, tanto de Occidente como de Oriente, pero por ejemplo, ahora que he compartido con muchísima gente ya de diferentes departamentos de Bolivia, tengo amigos en Tarija, en La Paz, y por esto de la tecnología, ¿cierto? Reuniones por Zoom, las redes sociales, todo el tiempo estamos en contacto. Me encuentro en un aeropuerto una vez con unos amigos, ¿no? Con unas amigas que la había conocido por las redes sociales, y conversamos, hablamos. Entonces, y el mismo hecho, ¿no? Yo digo, bueno, ¿por qué, digamos, nosotros nos creamos esos prejuicios, ¿no?, de que tiene que haber una barrera entre Oriente y Occidente? Yo una vez dije también, mi abuelo, sí, era cochabambino, ¿cierto? Y de mi familia nosotros tuvimos una persona que fue a la guerra del Chaco. Entonces mi padre nació en Tarija, se dan cuenta, yo nací en El Beni. Entonces digo, ¿por qué tenemos que seguir con esos prejuicios? Tenemos que romperlos. Yo creo que debemos apostar a eso, vamos hacia eso, romperlo y tener un país, y lograr integrar el país, ¿cierto? Yo siempre digo, Bolivia son 9 departamentos, ¿sí? Bolivia son 9 departamentos. Entonces, ese es el mensaje final, ¿sí? A la conclusión final a que llego en mi obra de política, de derecho, es de que deseo tanto, digamos, hay un anhelo, un deseo inmenso de integrar Bolivia y romper esa barrera de que somos Oriente y Occidente. No, somos 9 hermanos y los 9 nos complementamos. Ese es el deseo que siento prácticamente desde que era niño, ¿no? Ese es el deseo. Marcos Maimura Milán, abogado, escritor, investigador, docente universitario, intelectual boliviano. Hoy día nos has regalado, creo que muchísimo, pero especialmente una mirada que deberíamos tenerla todas, ¿no? Es una orientación positiva, creo que preciosa y alentadora, especialmente en tiempos como los que nos está tocando pasar. Bueno, lastimosamente nos toca llegar también al final de nuestro programa, haber contado con esta preciosa participación, y realmente muy alentadora. Yo tengo que confesarlo, muy alentadora visita, por todas las palabras que hemos recibido de
de Marcos y especialmente mirando la vida también que ha tenido él. Bueno, mi estimado Marcos, tus palabras de despedida, por favor. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a este programa y así poder llegar a la gente, ¿no? Porque ese es uno de mis grandes deseos, ¿no? Poder llegar a la gente, compartir ideas, intercambiar ideas, ¿sí? Y así uno cada vez más siente, ¿no? Ese sentimiento nacional, ¿sí? Y va rompiendo esos prejuicios, digamos, de que en Bolivia, somos enemigos por regiones. Entonces cada vez que hablo con una persona de La Paz, de Cochabamba, de Tarija, entonces intercambiamos ideas, me siento más cerca de ellos. Entonces gracias por darme esa oportunidad de poder llegar cada día más a la gente. Ese es el deseo que tengo. Entonces muchísimas gracias ya a usted, a tu programa y a la gente que hoy nos ha estado escuchando y bueno, como boliviano deseamos que las cosas mejoren en nuestro país y que no perdamos la esperanza de que en un futuro no muy lejano vamos a estar unidos, vamos a integrar los 9 departamentos de Bolivia. Ese es el deseo que tenemos como bolivianos. Eso se lo digo tanto a los bolivianos que nos están escuchando aquí en el territorio nacional, como sé que hay personas que están en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Entonces mantengamos esa esperanza, ¿sí? Bolivia somos 9. Y nosotros muy agradecidos con nuestro invitado porque nos ha obsequiado muchísimo el día de hoy y esperemos que así como él ha podido llegar a ustedes en este programa, haya sido una llegada significativa, que ese anhelo de unión, de esa nación, ese sentimiento de bolivianidad que nos la ha podido expresar nuestro invitado Marcos Maimura, no solamente en palabras, sino en actos, en estos hechos claros y especialmente en esa esperanza que mueve a Marcos, tiene que contagiarnos. Realmente no estamos en un campo de batalla en el que se queda en Bolivia el que vence al otro, sino que al final quedamos todos en Bolivia y estamos todos porque somos hermanos, es nuestra nación, somos parte de este suelo y por supuesto que por nuestras venas corre la misma sangre. Y agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Realmente ha sido un gusto haberles presentado a una persona como Marcos Maimura y que juntos podamos seguir construyendo más Bolivia, pero esa Bolivia con la cabeza en alto, como él nos decía, no bolivianos cabizbajos, tristes, melancólicos, sufridos, ni lamentándonos ni odiando todo el tiempo, sino todo lo contrario, porque hay una orientación positiva que sí nos puede hacer caminar como hermanos y por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes y a nuestro invitado un abrazo inmenso hasta allá, hasta Santa Cruz de la Sierra, y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. En plena luz, en plena luz, en plena luz.